Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre el estancamiento de la ley de partidos. También de la huelga de médicos. Además, la justicia, varios casos en la justicia esta semana que todavía tienen conmocionados al país. Sí, señor. Y la 10ª alude a las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, que dice que no puede auditar las obras de la Odebrecht porque la Cámara de Cuentas no tiene fondos para eso. Regresamos con todo ese contenido. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, la ley de partidos sigue estancada y el tranque está dentro del PLD. La semana pasada el comité político se reunió y tomó la decisión de contratar a un grupo de juristas para que dijeran si las primarias abiertas eran constitucionales o no eran constitucionales, y ahora están los trabajos paralizados. Son 17 años que lleva la ley de partidos engavetada. ¿Responsabilidad de quiénes? De los que han tenido la mayoría en las cámaras congresionales. De esos 17 años, 4 la tuvo la gente del hoy PRM cuando gobernó como PRD. El resto, los otros 13 años, la ha tenido paralizada el PLD. Esos partidos no quieren reglas, no quieren límites, y sobre todo para el dinero, porque todo este entretenimiento, que no es otra cosa, con que si las primarias son abiertas, que si son cerradas, realmente lo que no quieren es límites ni reglas para recibir financiamiento. Óyeme. Y una de las cosas fundamentales que se están planteando con la ley de partidos, y es uno de los puntos que no están resueltos, de los pocos que no están resueltos, es el tema del financiamiento, que tiene que haber un control, que tiene que saberse quién da 4 pesos para un partido, como quien da 4 millones para un partido. Se tiene que saber quiénes financian, por todo lo que implica todo eso. Hoy día le pueden arrancar un brazo a Quirino, a un Toño Leña, a cualquiera, y no hay problema, porque no tienen que explicar quién está contribuyendo. Y es más que evidente que se está jugando al tiempo, porque mira qué es lo que está sucediendo ahora. Ahora todo el país depende, y toda la estructura partidaria del país depende de que en el PLD se quieran poner de acuerdo. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a contratar a un grupo de juristas, que no sabemos cuánto va a durar ese grupo de juristas en dar su informe, sí, para decir si son constitucionales o no son constitucionales las primarias abiertas. Pero es que esa no debería ser la discusión. La discusión no debería ser si son constitucionales o no lo son, es si es lo que más le conviene al país. Entonces, ¿qué va a pasar si la comisión que ellos contrataron y nombraron dicen no es inconstitucional? Ah, pues van primaria abierta. Entonces, fíjate qué es lo que pasa. Es que eso es una discusión interna del PLD. Claro. Porque eso es el mismo pulso que vienen echando desde hace tiempo Danilo Medina y Leonel Fernández. Un grupo de abogados del PLD propuso 3 de los 5 juristas. ¿Y a quiénes propuso? A 3 seguidores de Leonel Fernández. Eso es todo, es el pulso que están echando internamente. Pero ¿cómo es posible que una legislación reclamada, necesitada por la sociedad dominicana, dependa del pleito entre Leonel Fernández y Danilo Medina? No solamente eso, que una ley, que como todas las leyes debería estarse discutiendo en el Congreso, ahora está paralizada para que dentro del comité político se pongan de acuerdo. Y como el comité político no se pone de acuerdo, entonces tenemos que salir a contratar unos abogados. Yo me imagino que esos abogados ahora se convierten en Congreso Nacional. Mira, porque ellos son los que van a decidir el futuro de la ley. Pero cuando alguien sugiere que se enmiende algún desacierto en una legislación o lo que sea, lo primero que salen con todas sus bocinas son los oficialistas a decir:
No, la Constitución no dice eso, la Constitución dice, ajá, y ahora, la Constitución no puede depender de políticos. Y ahora resulta que todo el país en vilo esperando a ver si finalmente se inclina de un lado el PLD o si están parejos o qué es lo que va a pasar. Bueno, mira, ¿Qué tiene que ver la democracia de la República Dominicana con los problemas internos del PLD? Un asunto colateral muy interesante fue que esta semana tuvimos en el día a Otoniel Bonilla, quien encabeza la lista de abogados PLDistas que propuso a los otros 3 juristas. Y entonces, cuando yo le digo que José Manuel Hernández Peguero, uno de los recomendados, precisamente fue miembro del Tribunal Superior Electoral, entonces él dijo, uno de los argumentos para que elijan a Hernández Peguero fue que él dijo que el partido le confió ser juez del Tribunal Superior Electoral. Sí. El partido. El PLD, el partido. lo puso en el Tribunal Superior Electoral. No el Congreso, ni el Consejo Nacional de la Magistratura. No. Y él le sirvió a los intereses del partido. Oye, entonces, bueno, yo lo interrumpí ahí y le pedí cuenta sobre esa declaración. Vamos a ver este pedacito. Por ejemplo, el caso del doctor José Manuel Hernández Peguero, hasta hace poco, unos meses, fue juez del Tribunal Superior Electoral. Si el Partido de la Liberación Dominicana confiaba en este abogado, en este profesional, en este jurista, para que dirimiera los asuntos de los partidos políticos, incluyendo al PLD, entonces, ¿cuál sería la razón para fue objetarlo? fiscal del gobierno de Leonel Fernández, quien también lo nombró. Bueno, y Tobías Crespo, el diputado del PLD, da una orientación de cuánto más o menos podrían tomarse esta comisión de juristas en decir si la cosa es constitucional o no es constitucional. Vamos a ver. Con lo que convenga a los partidos políticos y a la democracia. Si es cerrada, que el padrón sea auditado, y si es abierta, que se establezcan los mecanismos sobre los cuales van a participar los candidatos, porque entonces los partidos dejan tener incidencia y entonces de nada sirve tener un padrón en los partidos y afiliados. Entonces, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Yo no me voy ni de un lado ni de otro, me voy a una posición intermedia de que se auditen los padrones. Tú estás oyendo, un mes tienen que pasarse discutiendo eso. Si ahora mismo tú coges el teléfono y llama a cada uno de esos juristas y le preguntas su posición, te la va a decir. Yo no sé por qué tienen que tardarse un mes para decirlo. Sí. O sea, de hecho, todos los programas de radio y televisión han estado en estos días llamando a abogados constitucionalistas, expertos, ex jueces y demás, para que digan su opinión de si es constitucional o no es constitucional por este lío que hay dentro del PLD. Y todos dan su opinión en 3 minutos. Pero Entonces, yo no sé por qué tienen que durar un mes para decir algo tan sencillo. Lo que pasa es que se me es para negociar. Porque, a ver, Sí, es jugando al tiempo. ¿Qué da a cambio de que el otro imponga tal o cual cosa? ¿Tú crees o alguien puede creer que eso se va a decidir por una opinión jurídica de que el artículo tal dice esto y dice aquello? No, hombre, no, para nada. Eso es otra vez mida en fuerzas dentro del partido. Sí, pero también, todas las últimas veces Danilo es, Medina le ha pasado un rodillo por encima de Leonel Fernández. Pero también es una excusa para eso. Es una excusa para cuando te intenten imponer las primarias abiertas, que son rechazadas por todos los otros partidos de la oposición, salvo el PRD, que es aliado de Danilo Medina en este momento, el PRD de Miguel Vargas. Todos los otros rechazan las primarias abiertas. Sin embargo, entonces, cuando agarren y sometan eso, dirán, pero es que los expertos constitucionalistas dicen que eso es posible. Sin embargo, Eddie Olivares, que fue miembro titular de la Junta Central Electoral y que ahora es vocero de Hipólito Mejía, y sabe del tema, sin duda, ¿verdad? Favorece las primarias abiertas. Dice que no es verdad las aprehensiones que tienen los partidos. Fíjate tú, él es vocero de Hipólito Mejía. Vamos a ver lo que dijo. Yo mantengo la misma posición desde hace más de 10 años
y la planteé en la propia Junta Central Electoral en diversos documentos, que es la de que a la democracia dominicana, al sistema de partidos, le conviene el padrón abierto, pero con las primarias simultáneas. El padrón abierto es una garantía de que, sin lugar a dudas, debido al hecho de que ninguno de los partidos en la República Dominicana tiene un padrón confiable, aquí todo el mundo está inscrito en 2 y 3 padrones, y en muchos casos no porque el ciudadano consintió inscribirse en ese padrón, sino porque sencillamente alguien vació del padrón electoral nombres y entonces lo incluyó en un partido X. Las primarias abiertas y simultáneas tienen la garantía del padrón de la Junta Central Electoral, que es el único padrón confiable. Por el otro lado, dan una mayor posibilidad de participación de la ciudadanía. Bueno, de acuerdo con Eddie Olivares, se pueden hacer sin problema el mismo día, siempre y cuando se hagan todas el mismo día. De esa manera, una persona dice que no podrá votar 2 veces, porque es con el padrón de la Junta, y que si se hace el mismo día no hay ningún problema, y que así se hace en muchísimos países democráticos. Sí, el tema es que como se ha hecho antes, es abierto, pero con los padrones de los partidos, y eso es lo que posibilita que una persona que está inscrita en el PLD luego vaya y vote también en las del PRM, por ejemplo. Bueno, lo que Eddie Olivares sabe de eso, es del PRM, y dice él que no hay ningún problema con eso, que ese no es el problema. Bueno, otras organizaciones como Finjus, por ejemplo, dicen que ese sería el fin del sistema de partidos en la República Dominicana. No, el fin del sistema de partidos llegó hace tiempo. Hace rato que llegó. Sí, pero lo que dicen es que los partidos perderían razón de ser, o sea, que perdería razón de ser militar en un partido político. Finjus llegó tarde. También perdieron la razón de ser. Esos no son partidos, son asociaciones de malhechores. Eso no es ninguna otra cosa. Bueno, pues entonces que la Junta supervise a las asociaciones. Sí, sí. Señores, también el Centro Juan 23 pidió que la Comisión Bicameral no suspenda los trabajos para la aprobación de la ley de partidos y electoral, esperando a que el PLD se decida con lo que va a hacer con su vida o no. Y aunque se le ha pedido que continúen, la Comisión Bicameral anunció que dejaba sobre la mesa los trabajos hasta que el PLD se ponga de acuerdo. Sí, que va a esperar al PLD. Bueno, de eso dependen las leyes en nuestro país. Por lo menos ya no podrán decir que es culpa de más nadie. No, ahora sí no. Porque ahora sus mismos legisladores dicen que están esperando al comité político. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la huelga de médicos. Esta misma semana. El Colegio Médico y el gobierno firmaron un acuerdo. Y a pesar de que las cosas han sido puestas en blanco y negro por escrito, no hay forma de que se pongan de acuerdo. Porque unos interpretan el acuerdo de una manera, otros lo interpretan de otra. Y es el cuento de nunca acabar. Pero sí es el cuento de acabar con los pobres que necesitan asistencia médica. Mira, en principio, según los médicos, eran unos 5,000 doctores los que estaban afectados por la no entrada en vigencia de su aumento salarial, de lo que se había acordado, de que no se había ejecutado. Después esa cifra supuestamente se fue resolviendo, se fue reduciendo, y según Salud Pública los que quedan con el problema son sobre todo los residentes, donde hay 1,000 y tantos que todavía no se le ha ejecutado
el pago inicial, los que llaman R1, que son los primeros residentes, y que esos podrían acumular hasta 4 meses sin cobrar hasta este momento. Yo no sé quién aguanta 4 meses sin cobrar en este país, que la economía de quién aguanta eso. Pero según Salud Pública son mucho menos los médicos afectados que los que dice el Colegio Médico, pero la realidad es que hay médicos afectados. Los altos funcionarios de Salud Pública y de todo el gobierno, ninguno se queda 4 meses sin cobrar. Esa es la realidad. Entonces, esas son las cosas que uno dice, pero ¿y dónde es que está la eficiencia de los departamentos oficiales? ¿Cómo es posible que alguien dure 4 meses sin cobrar cuando está trabajando? Es decir, es una ineptitud absoluta. Eso no tiene ningún tipo de justificación. Sin embargo, ahora, quienes están pagando los platos rotos ahí voy. de la negociación entre el Colegio Médico y Salud Pública son los usuarios. Y son los más pobres, porque los que usan los servicios de los hospitales son los más pobres. Exactamente lo que pasa con la ADP. Sí. Los médicos y los maestros merecen mejores condiciones de trabajo. La merecen. Y deberíamos todos apoyarlos en su reclamo. Lo que no es digno de apoyo es el método, que siempre es presionar abajo para ablandar arriba, y presionar abajo es negarle a los pobres la atención médica. Y en el caso de los maestros, a los hijos de los pobres, negarle la educación. Entonces, no puede ser que siempre la soga rompa por los más pobres. Porque cuando hablamos de eso, estamos hablando de tragedias, estamos hablando de muertes, de agravamientos. Miren, en un hospital, vamos a decir un hospital de la capital, como de cualquier cabecera de provincia, va una cantidad de pacientes que no son de la ciudad, que llegan desde lejos. Conseguir una cita, no solamente para una consulta, no, para un procedimiento médico, para una operación, por ejemplo, se la ponen en China a los pobres, en China, y después de que consiguen una fecha, resulta que ese día hay paro. Eso no es que al otro día se lo van a resolver. No. Eso es seguir un viacrucis para lograr una atención médica. Eso parte el alma. Los pobres no tienen la culpa de los desacuerdos entre los médicos y el gobierno. No puede ser que siempre sean los pobres los que paguen. Y el colmo es que en los hospitales donde se mandó personal militar médico para que cubrieran los turnos de los médicos que estaban en huelga, a esos tampoco se les permitió dar consulta por los otros médicos que estaban ahí en paro. O sea, interrumpiendo las consultas con bulla y ocupando los consultorios y todo para que no se pudiera consultar. O sea, para que el que fue a buscar servicio médico no se pudiera atender. ¿Tú sabes lo que sucede? En las Fuerzas Armadas hay miles de médicos. Pero claro, no hay tantos como para cubrir todos los médicos que trabajan en el sistema de salud pública. No, pero hay muchos que pueden por lo menos mantener servicios básicos. Óyeme, tú no tienes idea de la cantidad de médicos que están en la Fuerza Aérea, en la policía, en el ejército, en la marina. Muchísimos. Los médicos así tienen un rango, quizás ni les interesa mucho el sueldo como coroneles, mayores, bueno, algunos son generales. No, es estar investidos de esa autoridad. Entonces hay médicos en cantidad. Pero como tú das, por ejemplo, una consulta ginecológica a una mujer con el consultorio ocupado de gente haciendo consigna y pancarta. Eso es imposible. Exactamente. Eso es imposible. Bueno, el caso es que siempre pagan los más pobres y eso no puede seguir siendo así. Pero también hay un problema en este momento y es que ha habido una escalada en el nivel del discurso y de agresividad en el discurso. Sí. El superintendente de salud, Pedro Luis Castellano,
denuncia que se han radicalizado los médicos, que esto impide que se continúe el diálogo para buscar una solución a la situación. Vamos a ver lo que él dice. En general, toda paralización de servicio afecta a los pacientes, afecta a las personas, a la ciudadanía. Y deberíamos evitar en lo posible ese tipo de situaciones, como se acordó en los acuerdos firmados el año pasado. Y siempre, yo sé que las autoridades de salud están dispuestas, por la vía del diálogo, a encontrar soluciones. ¿Se han cumplido? Pero el gobierno ha cumplido 100%, con todo lo que se ha firmado. Bueno, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, que yo creo que tiene todos los récords de huelga en este país, y la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, que fue presidenta del Colegio Médico y que hizo huelga también. Pero si los acuerdos están escritos, ¿cómo es posible que no diga, que nadie admita, sí es verdad, aquí dice tal cosa y yo no lo he hecho, vamos a hacerlo? Bueno, ¿Cómo es posible que siga un conflicto, que las cosas están escritas? Se ha intentado esta semana una mediación entre varios de los actores que fueron testigos de ese acuerdo. Y el tema ahora es que como ha habido esta cantidad de paros y este nivel de agresividad en el discurso, o sea, hasta se quemó una figura de Nelson Rodríguez Monegro en una de las huelgas. Sí. Entonces está el tranque porque no quieren sentarse a hablar ya. La ministra dice esta semana, vamos a analizar con nuestro equipo legal si el colegio médico está incumpliendo el acuerdo, y el colegio médico por el otro lado dice no nos están cumpliendo lo que se acordó, y claro, no hay un entendimiento. Vamos a verlo. Y mientras tanto más paro la semana que viene. Vamos a ver lo que dice la doctora Altagracia Guzmán. El ministerio, como ente conductor, y a propósito de tu pregunta, ha decidido una consulta a 3 abogados administrativos, así se llaman, administrativos, para que den su parecer respecto a las políticas aplicadas que son producto del acuerdo. Lo que es difícil de entender es que después del conflicto ella va a averiguar si lo violaron o si no lo violaron. Después sí. Después del conflicto, después de que se le está negando la atención médica a muchísima gente. Vamos a ver entonces lo que dice Waldo Ariel Suero. Esa barra de abogados desde ahora no tiene credibilidad porque ella lo buscó. Nosotros no aceptamos ninguna barra de abogados que cumplan con los acuerdos, porque yo tengo 3 abogados que dicen lo contrario. El presidente del Colegio Médico amenazó con radicalizar la lucha la próxima semana. Ahora 3 días más de paro la próxima semana, con todo lo que eso implica para los usuarios de los servicios de salud. Óyeme, el que tiene que darse diálisis, tiene que darse diálisis toda la semana. Claro. Eso no para él no es una prioridad que haya una lucha gremial. Su prioridad es sobrevivir para no morirse. Exactamente, su vida. Su vida. Entonces, óyeme, los métodos de lucha hay que cambiarlos en la República Dominicana. Tienen que dejar de ser afectando a los más vulnerables. Así es. Bueno. Y bueno, si hay un incumplimiento por parte del gobierno con el acuerdo que se suscribió con los médicos, la mejor forma que tienen los médicos de ganarse a la sociedad para que los apoye en ese reclamo y obligar al gobierno a que cumpla, que no debería tener que ser, o sea, no deberíamos tener que obligar a que se cumpla un acuerdo que ya se firmó. Pero si es así, la mejor manera es ganándose a la sociedad, no echándose en contra a todos los más pobres. Esa es la realidad. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con temas que tienen que ver con la justicia, el asesinato del abogado Junior Ramírez y también lo de Quirinito. Hay más sobre eso. Y el optimismo de Jean Alain y Mariano Germán, que a mí de verdad me sorprende. Me sorprende tanto optimismo. Que eso fortalece la justicia. Sí. Vamos a hablar de eso. Con todas las implicaciones y complicidades que hay en ese caso. Y para ponerle la tapa al pomo,
el presidente de la Cámara de Cuentas, que dice que no hay dinero con que hacerle auditorías a la Odebrecht. Y la décima es sobre eso. Así que cuando regresemos, esos son los temas. Esta misma semana. Esta semana han continuado los interrogatorios por el caso de Quirinito y fue interrogado el oncólogo Ángel Garabot Polanco. Eso fue particularmente interesante porque este oncólogo, quien había diagnosticado, él no fue que lo diagnosticó porque él aclaró eso también. Pero quien lo trató en San Francisco. Que trató en San Francisco a un preso que le llevaron, que le dijeron que ese era Quirinito. Pero ¿qué pasa? Él no lo conoce, él no conoce a Quirinito. Y ahora que ha explotado el lío, que hay muchas imágenes de Quirinito en la televisión, en los periódicos, él dice, pero el que a mí me trajeron no es ese, ni se parece. Veo que Quirinito es un hombre muy fornido, sí, y a mí me trajeron uno que estaba en los huesos. ¿Qué es lo que eso revela? Que buscaron un preso que sí tiene cáncer en la lengua, lo hicieron pasar, lo deben haber incentivado para que él dijera que él era Quirinito, y fue, pero según ese médico, él andaba con la esposa de Quirinito. Sobre todo si se estaba muriendo, para dejarle algo a su familia. Sí. Hay que investigar en el modelo penitenciario cuáles otros presos estaban con cáncer en las cárceles donde estuvo Quirinito. Yo te puedo decir, hay una gran cantidad. Sí, pero específicamente en los penales donde él estuvo. Ahora, y donde estuvo la última vez en San Francisco de Macorís, porque de ahí era que llevaban un preso a consulta. Exactamente. Pero yo te puedo dar estos numeritos. Cuando querían meter a Blas Peralta en aras nacionales, yo hice un reportaje en La Victoria. En ese momento, en La Victoria había una cantidad de enfermos de cáncer, no me acuerdo ahora mismo el número, pero eran muchos. Y a ninguno le dan prisión domiciliaria, ni lo trasladan, están ahí en La Victoria. En las cárceles dominicanas se muere un promedio de 2 presos por cada semana. 2 presos por semana se mueren en las cárceles. Claro, pero en el caso de sin Quirinito, traslados, sin prisión domiciliaria, sin nada de eso. en el caso de Quirinito no es tan difícil de determinar, porque tú estás mencionando el caso de La Victoria, que es la cárcel más poblada del país, sí, pero él estaba en una cárcel del nuevo modelo penitenciario, sí, en San Francisco de Macorís. Sí. Ahora, ¿tú sabes cuánto en La Victoria nada más? ¿Cuántos enfermos de VIH hay? 150 y pico. ¿Y tú sabes cuántos están tuberculosos? En el momento en que yo fui, había 75, hace casi un año que yo fui. Sí, a ninguno lo mandan para su casa. No, a nadie lo mandan para su casa. No, a Quirinito sí. A Quirinito sí. Pero mira, esto que dice el oncólogo Garabot, que ahora lo vamos a ver, es interesante porque él dice, yo atendía al que me traía a la justicia. Claro. Y claro, él no es carcelero, él no tenía que investigar si ese era o no era. Claro. Pero si se lo llevó personal del penal donde estaba Quirinito, claro, entonces eso es grave. Vamos a escuchar lo que dice el oncólogo Garabot. El médico oncólogo Ángel Garabot Polanco afirmó que la persona que atendió en su consultorio en San Francisco de Macorís el 22 de mayo de este año fue el paciente que le envió la justicia. Yo vi la persona que la justicia me mandó, identificada como Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Pues la justicia me manda a Julito Báez. Yo voy a atender a Julito Báez, porque la justicia, que hay que creer en la justicia, me mandó a ese paciente. El especialista dice que la persona referida a él con el nombre de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, presentaba bajo peso y desgaste físico, con pómulos parecidos a la foto ventilada en los medios de comunicación, pero con rasgos diferentes. Yo atendí a una persona delgada, de pómulos prominentes como lo tiene él en la foto, o sea, no una persona robusta,
como se ha estado divulgando en las redes. Yo no atendí a una persona que me excusan, y tú me vas a excusar el término, porque voy a hacer ahora quizá un poquito más coloquial, una persona papia, que estaba bien, que se veía fornido, entonces bien en salud. Yo no atendí a una persona en esas condiciones físicas, yo atendí a una persona que eventualmente sí se veía enferma, una persona que en la foto tiene cabello y el que yo vi no. Además, Garabot Polanco afirmó que el paciente diagnosticado por un patólogo con cáncer en la lengua no hablaba mucho en las 2 consultas a las que asistió y siempre iba acompañado de un custodio y la que se presentaba como su esposa. Un paciente que mantuvo una toalla en la cabeza todo el tiempo, que se la quitó en 2 ocasiones. El médico aclaró que en el informe emitido a las autoridades no sugirió que fuera sacado de la cárcel, sino que fuera cambiado a una celda donde estuviera solo por el grado en que se encontraba su enfermedad. Pide a las autoridades desvincularlo de este caso, ya que esto ha afectado a su familia emocionalmente y lo ha afectado a él en el ámbito profesional también. Yo lo que espero es que esto realmente se aclare y que entiendan el rol que uno realmente tuvo, que fue evaluar a un paciente, como yo hubiese evaluado a cualquier otra persona que me hubiese llegado a mi consultorio, preso o no preso. Garabot Polanco ofreció estas declaraciones en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de su familia y de varios colegas. Bueno, esta semana también fueron interrogados personal del penal donde estaba interno Quirinito, la directora de esa prisión en San Francisco de Macorís. Y al principio de todo este lío fueron suspendidos el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, que creo que tiene muchas cosas que explicar, y la juez de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís. Los jueces entonces hicieron una protesta en todos los palacios de justicia del país. Fueron más de 300 jueces que rubricaron eso. Sí, y ellos protestan por el hecho de que los suspendan sin disfrute de sueldo. A mí me parece que tienes razón. Sí, porque claro, si es una suspensión, ¿por qué tiene que ser sin sueldo? Lo que pasa es que el momento que escogieron para hacer esa manifestación y esa solicitud al Poder Judicial de que detenga esa práctica que tienen de suspender sin disfrute de sueldo a los jueces que están siendo investigados, la verdad que hacerlo en un momento, en un caso tan escandaloso como el de Quirinito, hace que la gente diga, pero lo que quieren es proteger a los jueces de Quirinito. O sea, todo lo que ellos hablaron en el manifiesto, que es cierto lo que tú dices, tienen razón lo que están pidiendo, pero la gente dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con esos jueces que soltaron a Quirinito impartiendo justicia? Entonces vamos a escuchar el reclamo de los jueces y la respuesta que les dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Mariano Germán, y escuchemos con atención esas palabras porque vamos a hacer un par de observaciones sobre las mismas. Luego de conocerse los casos, magistrados calificaron como un atentado al sistema de justicia la interrupción sin realizar una investigación previa. En ese sentido, en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, jueces que laboran en esa jurisdicción demandaron al Consejo del Poder Judicial no aligerarse ante estos casos, pues según ellos, atenta contra la Constitución. En tanto que en Santiago, magistrados piden sean abolidas las prácticas irregulares que se cometen contra sus miembros, afirmando que desde el órgano directivo se violan los procesos debidos. El Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial no puede permitir que se siga poniendo en duda, la reputación de nuestros jueces. Y como no puede permitir que se siga poniendo en duda la reputación de nuestros jueces, suspende esos 2 jueces para que no sigan impartiendo justicia y que la justicia que surja de ahí pueda ser cuestionada. De manera que esa suspensión es en aras de fortalecer el Poder Judicial. En tal sentido, dijo que a los jueces suspendidos es a quien les conviene se esclarezca el caso. Y los jueces suspendidos tienen que darse cuenta que ante un hecho, no es que ellos estén implicados o no, es que la naturaleza del hecho obliga
a realizar una investigación concienzuda, detenida, con métodos transparentes. Entonces, yo creo que en lugar de criticar al Consejo del Poder Judicial, hay que saludar al Consejo del Poder Judicial, que quiere que la justicia se siga administrando con transparencia. Asimismo, dio garantía de que las investigaciones en torno a la supuesta trama para la fuga de Quirinito continuarán sin ningún tipo de prejuicio. En jueces que pueden estar implicados o imputados en hechos de esa naturaleza, nadie va a creer que van a hacer una justicia sana. Entonces vamos a esperar detenidamente que este hecho se investigue y no vamos en ningún momento por adelantado a hacer prejuicio. El Consejo del Poder Judicial va a investigar, está investigando y va a investigar detenidamente sin prejuicio. En torno a la protesta realizada días atrás por jueces a nivel nacional, dijo que respeta su decisión. Pero yo eso lo saludo en cierta medida. Bueno, y el procurador que dice que casos como este ayudan a fortalecer la justicia porque permiten limpiar lo sucio que está dentro. La verdad es que hay que ser una persona muy optimista para verle el lado positivo a que un asesino condenado ande libre y que nadie sepa dónde está. Que haya comprado a tanta gente para montar un teatro y salir muerto, entre comillas. Pero además aquí hay muchos ejemplos de casos que han mostrado la podredumbre de la justicia y eso no ha hecho que la justicia se fortalezca. Todo lo contrario. Por ejemplo, el caso Sunlan. ¿Salió fortalecida la justicia del caso Sunlan? No, de ahí en adelante vino entonces todo lo demás, los tucanos, el Odebrecht, que ahora no hay cuarto. ¿Salió fortalecida la justicia del caso Félix Bautista? Sí. No salió fortalecida, ¿no? Exactamente. Entonces. Y del de Díaz Rúa. Del de Víctor Díaz Rúa. Y el de la Odebrecht. Bueno, hacia el final de esta semana hubo un crimen espeluznante que fue el secuestro y asesinato del abogado Junior Ramírez. Primero su familia lo había reportado como desaparecido. Él había ido a dar clases a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía cátedras de Derecho. Y allí se había quedado su vehículo estacionado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y entonces el jueves en la tarde apareció su cuerpo en una cañada en Los Alcarrizos, en el arroyo Barinas. Sí, bueno, un caso que es un reto para las autoridades. A lo mejor descubren quién lo mató y por qué. Sí, ojalá porque la verdad es que el crimen da vicios de que fue algo horrendo. El cuerpo atado con cadenas a 2 bloques de 8, con un disparo también en la cabeza. O sea, es un crimen horroroso. Pero además, muy premeditado. Él estaba dando clases en la universidad, en la UAS. Tenía 2 horas consecutivas de clases. Dio la primera hora y desde ahí no lo vieron más. Entonces, alguien lo secuestró, alguien se lo llevó, lo mató y tiró su cadáver en esas condiciones. Llamó mucho la atención un tuit que puso el ex juez del Tribunal Superior Electoral, John Giuliani. Vamos a verlo ahí en pantalla, porque aunque él lo borró de su cuenta, mucha gente lo copió y los medios de comunicación se hicieron eco del mismo, presentando con sorpresa que un ex juez del Tribunal Superior Electoral publicara algo así. Primero se queja de que ese fue uno de los que atacó a los jueces. Sí, pero fue el país entero que atacó a los jueces del Tribunal Superior Electoral. Y entonces, lo que dice a continuación, dice, lo mataron sus amigos del bajo mundo.
Mire, específicamente, presidente del CONA fue parte de la campaña en contra de los antiguos jueces del Tribunal Superior Electoral y parece que sus amigos del bajo mundo le ajustaron cuentas. Eso acompañado además de la foto del cadáver. De una foto que no debería publicar nadie, que Exacto. es una foto del cadáver con la cadena al cuello y los blogs y toda la cosa. Sí, dentro del Truculento, río. truculento. Truculento. Entonces, la reacción de la gente en las redes sociales fue instantánea. No, la gente asqueada. Fue un empezó a vendaval responderle. de crítica. Entonces, de hecho, mucha gente le puso incluso que después de ese comentario él debía ser investigado. Bueno, el caso es que entonces él borró el tuit y puso este otro. Publicó una disculpa. Sí, pero diciendo algo que no tiene sustento. Él dice que él no quiso denostar a la víctima, sino que lo que él quiso decir fue que un crimen tan horrendo tiene que haber sido cometido por el bajo mundo, pero a él se le olvidó que en el tuit original había puesto que lo deben haber matado sus amigos del bajo mundo. Exactamente. Señores, contra una persona muerta. Sí, que no creo que fuera malinterpretado por la gente, No. el tuit que él puso. Lo borró los dos después. Óigame, y una persona así fue juez del Tribunal Bueno, Superior le dio la razón al Consejo Nacional de la Magistratura por no haberlo escogido para que repitiera. Exactamente. Bueno. Claro que esto es un crimen que tiene que investigarse con lupa. Lo primero que se tiene que mirar cuando un abogado muere en circunstancias tan extrañas es cuáles eran los casos que tenía abierto en ese momento, Sí. para determinar si puede haber algún vínculo con eso. Exactamente. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, declaró en el Senado que ellos no están haciendo las auditorías a las obras de Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluaciones, porque su presupuesto no da para eso. Para lo único que está la Cámara de Cuentas es para auditar. Entonces, ¿por qué no la cierran? Porque si no tiene dinero con qué hacer auditoría, ¿por qué no la cierran? Yo me imagino, ¿qué hace ahí? Yo me imagino que después de una declaración de ese tipo, ellos no van a hacer una auditoría más en el país. No. Porque si no hay para auditar a Odebrecht, entonces no debe no haber para auditar a ninguna alcaldía y nada en este país, ninguna institución ni nada, porque según Ahora, él ellos no tienen presupuesto. ¿Cuál es la realidad? Ahora, yo estoy segura que ellos cobran todos los meses. Para eso seguro. hay presupuesto. No, y te voy a decir también la décima para qué hay y para qué no hay. Pero lo que quiero señalar es esto. Desde el principio, como es obvio, una empresa que pagó soborno sobrevalúa. Y las sobrevaluaciones están saliendo a la luz en carreteras que se están deteriorando aceleradamente. Por ejemplo, entre otras cosas, obviamente, el dinero de los sobornos no lo ponen ellos de su bolsillo. Ganan más todavía porque los recuperan y pico en las sobrevaluaciones. Y usted sabe la vergüenza, el descaro que es que el Ministerio Público de un país al que la Odebrecht le ha robado diga, no, eso no hay que averiguar eso, si sobrevaluaron o no, deja eso ahí. Y esa era la actitud del Ministerio Público. Pero resulta que en una rueda de prensa que dio el procurador, el colega Franklin Guerrero le preguntó, lo cuestionó, pero ¿y por qué no están haciendo las auditorías para investigar las sobrevaluaciones? Entonces él dijo, sí, se le va a pedir a la Cámara de Cuentas. No, el primero dijo, eso no le corresponde al Ministerio Público. Sí. Después parece que lo orientaron bien. Sí. Y entonces él dijo que se lo iba a solicitar a la Cámara de Cuentas y lo solicitó. Pero ahora Sí. la Cámara de Cuentas dice que no tiene dinero. Oye, ¿Tú sabes qué es lo que pasa ahí? qué conveniente para Odebrecht todo. Primero el procurador Sí. dice, eso no me corresponde a mí. Después, cuando le cae todo el mundo Sí. encima, bueno, pues está bien, vamos a pedirla. Y entonces luego la Cámara de Cuentas dice, ay, no tenemos dinero para eso. El caso es que no se investigue nunca. La realidad es sacándole la lengua a cada ciudadano de este país. Y claro, no sorprende La que rea- Odebrecht pida más cuarto para Punta Obviamente. Catalina. Porque si esa es la actitud que tiene la justicia No. con ellos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ajá, ¿qué pasa? No digo yo 700, deberían pedir 1500. Entonces más. está muy claro lo que está pasando ahí. Sencillamente, no pueden investigar las sobrevaluaciones porque las van a encontrar. Y eso va a implicar a mucho más dirigentes del partido y a mucho más funcionarios del gobierno. Eso es todo.
Perdón. Y la Odebrecht le sabe muchas cosas al gobierno. Sí. Y por eso le dice, me tiene que dar 708 millones de dólares más. Y por eso el gobierno no se atreve a hacerle auditorías. Es complicidad, no es ninguna otra cosa. Bueno, y tuviste hace alrededor de un mes y algo, 2 meses, cuando salió la información de que Odebrecht estaba pidiendo 700 millones de dólares más, que salió Rubén Bichara a decir que ni un centavo más se le iba a pagar. Esta semana, el representante de Odebrecht en el país acudió al desayuno de uno de los grupos mediáticos del país, y dijo que ellos iban a llegar ya a un acuerdo con el gobierno dominicano. O sea, le van a dar más cuarto de Odebrecht, le van a dar más dinero de Odebrecht, se lo van a dar. Lo van a dar. Entonces, la décima es sobre ese tema, cuando regresemos. Esta misma semana. En los países que se han tomado la molestia de auditar las obras que construyó Odebrecht, han encontrado más sobrevaluación y más dolo y más soborno que el que admitió la propia empresa al Departamento de los Estados Unidos. Aquí eso parece intocable. Y a propósito de que el presidente de la Cámara de Cuentas dice que las auditorías no se han hecho porque ellos no tienen presupuesto, va la décima de hoy. Oigan todos, qué melones. Ya la Cámara de Cuentas dijo que en este momento no hace investigaciones de las sobrevaluaciones de Odebrecht y que no avanza, pues no le dan sus finanzas y no arranca todavía, porque para auditorías su presupuesto no alcanza. La más fuerte economía, la que en el mundo más crece, no tiene fondos, parece, para hacer auditorías. De evaluar las fechorías, entonces no hay esperanza. Y así, con toda confianza, Odebrecht pide más cuartos y no le fuñen el parto, porque el dinero no alcanza. La miseria del Estado para otra cosa es un cuento. En Nueva York, 100 son los viceconsulados. La burocracia han inflado. El dispendio es una danza, en estrecha semejanza con una corte imperial, pero vaya a un hospital que para el pobre no alcanza. 53 asesores tiene la Cancillería. Inespre tiene hoy en día 36 subdirectores. No alcanza para auditores porque hay que pagar alianzas. La justicia no se afianza porque no tiene con qué. Pues para eso se ve que el presupuesto no alcanza. Esa empresa criminosa seguir hurtando pretende, y eso lo hace porque entiende que le sabe muchas cosas a figuras poderosas que no quieren ni de chanza que se sepan sus andanzas, y darán los jorocones, los 700 millones, pues para eso sí alcanza. Juan Bosch, tanto que luchó por sembrar la transparencia. Qué notoria diferencia con la prole que él dejó. Todo aquel que se desvió de su ética enseñanza, en vano le hace alabanza con burdas simulaciones, depositando millones, pues para eso sí alcanza.